Entonces, muy buenos días. Vamos entonces a continuar con, con el estudio. Bueno, ya definimos en la clase anterior la definición de hipérbola. Aquí la actitud, el procedimiento es muy parecido a lo que uno hace con la elipse. Uno define la hipérbola como un lugar geométrico, fijado dos puntos, fijado un número real positivo, con una característica, con una propiedad, como la que se está indicando ahí, con una condición, mejor dicho. Y entonces uno define la hipérbola como el lugar geométrico de todos los puntos que verifica la condición 14. Se hace la suposición respecto a los focos y respecto al eje de simetría o eje focal, y se deduce una ecuación. Esa ecuación representa la hipérbola, la ecuación 15 o la ecuación 16, representa una hipérbola con las condiciones indicadas anteriormente. El centro de la hipérbola, que es el punto medio del segmento dado por los focos, es el origen. Después lo que uno hace es cambiar el centro por otro punto, manteniendo la propiedad anterior, y uno tiene las ecuaciones 17 y 18, las cuales nos muestran que al desarrollarla nos queda la ecuación general, que es la ecuación 19. Bueno, en la ecuación 19 entonces es el caso general obtenido a partir de las ecuaciones anteriores, y contiene el caso degenerado, que pueden ser dos rectas bien concretas. Esas dos rectas pasan por el punto medio. No, en realidad esas dos rectas se intersectan, y la intersección es digamos, el centro degenerado. Se llama hipérbola degenerada. Es una hipérbola degenerada, no son dos rectas oblicuas que se intersectan. Bueno, vamos a estudiar estas rectas. ¿Qué significado tienen estas rectas en el caso de tener una hipérbola? Es lo que vamos a medir. Y bueno, se habló de la excentricidad, y ahora veamos las asíntotas. Bueno, bien, en este caso, asociado con la hipérbola hay dos rectas, que son las dadas por 20, 21. Nosotros tenemos, en general, ¿cómo uno determina las rectas? Bueno, uno tiene, por ejemplo, la ecuación x menos h. Si nosotros tenemos la b cuadrada, por ejemplo, si tenemos la hipérbola horizontal, la que estoy dibujando acá, la que estamos escribiendo acá, menos a cuadrado y menos k al cuadrado igual a cuadrado b cuadrado, donde a y b tienen el significado geométrico que se estableció. Esta es la hipérbola, y si el lado derecho lo hacemos igual a 0, si esto lo hacemos igual a 0, en vez de a cuadrado b cuadrado, uno llega a dos ecuaciones. Estas están compactadas. Uno llega a b cuadrado x menos h cuadrado más menos a cuadrado y menos k cuadrado, 0, y de acá, esto es equivalente si nosotros despejáramos y menos k es igual a más menos p sobre a por x menos h. Entonces aquí nos aparecen dos rectas, que uno las puede dibujar. Evidentemente, por construcción, las rectas no intersectan a la hipérbola, porque en la hipérbola el lado derecho es a cuadrado b cuadrado, y en la recta el lado derecho es 0, así que no hay intersección. La recta y la hipérbola no se intersectan. Pero las rectas con la hipérbola tienen una propiedad, que es la propiedad de ser asíntotas. Y aquí lo que hay que tener presente es la definición que uno maneja en cálculo de asíntota. Una recta es una asíntota de una curva o de la gráfica así. La curva se acerca a la recta. Ahora, en este caso, la definición general excluye este caso, o sea, esta condición ocurre solamente en la hipérbola. Pueden tocarse la recta con la curva, ¿sí? Esa asíntota. En este caso particular no se toca.
Entonces, uno puede demostrar, y está en el texto, sería bueno que leyeran el texto, cómo uno prueba que la recta se acerca a la curva. La demostración está, no es una demostración muy rigurosa, porque hace énfasis en lo que está escondido, el límite. Dice que esencialmente lo que dice es que si tú tomas un punto en la curva, ahí, si tomas un punto en la curva, y tomas el correspondiente punto en la recta y la parte del punto, ¿qué entendemos por correspondiente? Ahí, por ejemplo, este correspondiente, si toma el punto en la curva y toma el correspondiente, entonces la distancia entre esos se hace pequeña. Bueno, ¿qué distancia? Esta longitud. Esa longitud tiende a cero. Tiende a cero cuando las coordenadas del punto aumentan. Ya está hablando de límite sin precisar la palabra límite. Entonces, intuitivamente eso va a ocurrir. Eso es lo que está afirmando. ¿Okay? Entonces, como un texto de geometría, no de cálculo, dice, bueno, esto tendría que ocurrir. Y uno puede mostrar que efectivamente debería pasar. Bueno, entonces, en vez de hacer eso, ya que todos manejamos algunas nociones de límite, podemos mostrarlo directamente. ¿Mm? Que efectivamente es asíntota. Y la idea es mostrar que es asíntota en el caso que el centro es 0, 0, que esta recta, este par de rectas, es asíntota de la ecuación horizontal con centro el 0, 0. Y la manera es la manera como aprendimos en cálculo, es decir, esta recta se postula que esta recta es una asíntota, por lo tanto, uno calcula las asíntotas. ¿De qué? De una función. ¿De cuál función? Bueno, de esta función. Si nosotros despejamos y en la ecuación, ahí, llegamos a esta expresión. Recuerde que B sobre A es positivo, porque B ya es positivo. ¿Ok? Si llega a esa función que está ahí. Y entonces uno prueba que que las asíntotas de esa función son estas rectas. Eso es lo que está probando ahí. ¿Ok? Entonces, lo que se hace acá es hacer el cálculo. Se hace este cálculo, ¿no? Límite cuando x tiende a infinito, df de x sobre x. Ese límite, si existe, y vale m, lo primero. Y lo segundo que se hace es que se calcula este límite de f de x menos mx. Y este va a dar n, y por lo tanto asíntota es la recta y igual a mx más n. Por supuesto, este número m no es 0. Estamos en el caso que esto no es 0. Pues estamos descartando el caso, si m fuera 0 habría una asíntota horizontal. En este caso no hay asíntota. Entonces, lo que hacemos es dividir, pues fíjate por la forma como está considerada la función. Resulta claro que si esta f la divido por este término, si a f de x lo dividimos por esto, el límite va a ser el cálculo del límite, es calcular el límite cuando x se va a infinito de esa parte. Y ese límite es 1. O bien, si f de x lo divides por x, esto va a tender a b sobre a, cuando x se va a infinito.
Entonces la recta b sobre a cuando x se va a infinito. Entonces estamos hablando de esta parte, ¿no? Así que esa recta es asíntota cuando x se va a infinito. Cuando x se va a menos infinito, bueno, estamos considerando el con menos. Entonces uno pone valor absoluto para compactar, para resumir todas las posibilidades cuando x tiende a menos infinito. Esto tiende a menos b sobre a. O sea, tiende a esa. Si cuando x se va a menos infinito, la gráfica tiende a esa que está ahí. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, a grosso modo, las asíntotas. Hay que afinar los casos que... Y tenemos las asíntotas. Entonces, son las asíntotas. Uno diría, bueno, esos son los candidatos a asíntotas. Cuidado, porque lo que falta probar es que el coeficiente de posición es 0. Es decir, lo que uno prueba es que f de x menos b sobre a x, eso tiende a 0. Tiende a 0. Cuando x se va a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, hay que colocar con más y tiende a 0. ¿Qué es lo que se está indicando acá? Entonces, es una manera compacta de decir que esto es 0. Por lo tanto, estas rectas son las asíntotas. Asíntotas en el sentido que hemos establecido en el curso de cálculo. Bueno, entonces ahí está la asíntota. Y esta prueba es bastante más rigurosa que la intuitiva. Entonces tenemos las asíntotas de la función. En el caso que el centro es el punto de coordenadas HK, bueno, aquí es lo que estamos diciendo acá. Tú en la ecuación de la hipérbola la escribes de esa manera, no con 1, y haces igual a 0 y tienes las respectivas asíntotas. Eso es lo que está ocurriendo. Ahí están las asíntotas de la hipérbola. ¿Okay? Una notación un poco más rigurosa del otro. Hay que mostrar que este límite es 0. Ponete un cálculo de un límite, ¿no? Ahí hay que calcular un límite. Bien, y... Esto no va, hipérbola. Y en la hipérbola también ocurre la misma situación de la elipse que uno puede calcular en una hipérbola en la recta tangente. La misma situación que ya estudiamos para la elipse vale para la hipérbola, aquí. Es decir, la tangente de la hipérbola en un punto, con una pendiente dada y con por un punto exterior. ¿Qué sería acá un punto exterior? Bueno, en realidad, por lo exterior debería entenderse, tomando en cuenta que estas son las asíntotas, debería entenderse un punto por aquí, ¿no? Por ahí. Ese sería un punto exterior. Ahora, notar que en el caso tangente a la hipérbola con una pendiente dada, m sub 0, lo que ocurre acá es que hay una restricción. Cuando uno hace el tratamiento, aparece una restricción. No es llegar y restricción. Habría que hacer el cálculo, no me acuerdo exactamente en este momento, pero a mí me da la impresión de que, fíjate, simplemente digamos, fíjate que si te paras en los vértices, la recta tangente es vertical, la pendiente, digámoslo, como infinita. Entonces, y si tú te mueves por el punto, por la hipérbola, por ejemplo, si te paras ahí, tienes una recta tangente. Ahí. Entonces, ¿cuál será la restricción? Observar en primer lugar que no puede haber una recta tangente a la hipérbola cuya pendiente justamente coincida con la de las asíntotas. Si una recta
tiene pendiente igual a una de las asíntotas, entonces no puede ser tangente la hipérbola. Esa es una cosa que hay que probar. Y esa prueba sale de que la restricción, me parece, es que tiene que pasar esto. En este caso, ¿ah? Cuando la hipérbola es así. X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado menos X menos Y cuadrado sobre B cuadrado es 1. Hay una restricción geométrica. ¿Mm? Evidentemente no va a haber una hipérbola, no va a haber ninguna recta tangente a la hipérbola con pendiente 0. ¿Ok? Por lo tanto, el caso m igual 0 no tiene solución. Entonces lo que debería ocurrir es esto. ¿Y cómo uno garantiza, cómo uno prueba que eso es cierto? Bueno, si nosotros estamos trabajando con esta ecuación en relación a esa ecuación, hacemos lo que hemos estado comentando siempre. Nosotros tenemos que considerar la familia M0, X más parámetro, por ejemplo, lambda el parámetro, lambda parámetro, llamemos L a esta recta, e intersectar la recta con la hipérbola. Y este conjunto debe dar un solo punto. Entonces, al intersectar significa, al introducir la ecuación de la recta en la de la hipérbola, llega una ecuación cuadrática cuyo discriminante depende del parámetro. La condición del parámetro nos va a dar, cómo debe ser M. El parámetro va a depender de la ecuación. Entonces, por ejemplo, acá, si uno tuviera b cuadrado, x cuadrado, menos m0x más lambda cuadrado, b cuadrado, es igual a cuadrado b cuadrado. Este cálculo, entonces esto nos quedaría b cuadrado menos m0 b cuadrado x cuadrado más doble producto que quedaría más menos dos veces m0 lambda b cuadrado. De hecho acá lo que vamos a hacer es simplemente simplificar por b cuadrado. Bueno, simplifiquémoslo después. B cuadrado acá, x más menos lambda cuadrado b cuadrado más a cuadrado b cuadrado. Es 0. Y de acá uno dice, bueno, si esto es cierto, simplificando por b cuadrado quedaría 1, este es m0 cuadrado, ¿no? Ahí, 1 menos m0 cuadrado x cuadrado más menos 2 m0 lambda x menos lambda cuadrado más a cuadrado. Bueno, esto es 0. Entonces, si los cálculos son correctos, llegaremos a que delta. Fíjese que lo que tiene que quedar claro que simplemente una idea bastante simple, bastante directa como la ecuación cuadrática, en el contexto de la geometría, nos permite decidir la tangencia. Entonces aquí quedaría 4 m cuadrado lambda cuadrado menos más 4 por lambda cuadrado más a cuadrado por 1 menos m0 cuadrado. Ya, y entonces de acá, menos 4 factor de
A ver, ¿qué tenemos? Aquí este es M0. M0 debería cancelarse, ¿no? A ver, vamos acá. M0 cuadrado, lambda cuadrado más lambda cuadrado, menos lambda cuadrado M0 cuadrado, más A cuadrado, menos A cuadrado M0 cuadrado. Ya. Aquí me parece, bueno, este término se va a cancelar. Ahí se cancela. B cuadrado menos A cuadrado I igual a cuadrado, pero el I vale esto, ya, cuadrado en este, menos el doble producto, más cuadrado en lambda. No, es que aquí que cometí un error garrafal. Esto es A cuadrado. Por eso que yo decía que no puede simplificar, se tiene que quedar. Aquí esto es A cuadrado. Y entonces nos queda B0 cuadrado, este es A cuadrado. A cuadrado, A cuadrado. Y entonces nos queda menos lambda A cuadrado B cuadrado. Queda A cuadrado. Ahí sí, no podía desaparecer el B. Bueno, una vez que tiene eso que está ahí, con esa ecuación cuadrática, dice, bueno, la ecuación cuadrática tiene delta. Aquí tenemos que, vamos a tener que obtener que el discriminante va a tener sentido, tiene que haber una restricción en lambda después y una restricción en m, que es la que queremos encontrar. Entonces, b cuadrado menos a cuadrado. Entonces, delta vale, borrámoslo completo. No calculo de nuevo, porque si no... Vale, entonces, veamos acá, tenemos que delta, no hay que tener presente que depende del parámetro, va a ser 4m cuadrado, lambda cuadrado, a cuarta, menos 4b cuadrado, menos m0 cuadrado a cuadrado, más, y aquí vamos a colocar lambda cuadrado más b cuadrado, voy a colocar a cuadrado ahí. Entonces aquí podemos factorizar por, ahí sí, 4a cuadrado, factor de. Aquí queda m0, m0 a cuadrado lambda cuadrado, más, y aquí vamos a hacer el cálculo, este es paréntesis, 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 entonces nos queda 4 por este por ese, entonces nos quedaría aquí, ese 4 desaparece, la cuadrado también, aquí quedaría lambda cuadrado b cuadrado, más b a la cuarta, menos lambda cuadrado m0 cuadrado a cuadrado, y nos queda menos m0 cuadrado a cuadrado b cuadrado. Bueno, entonces de aquí se cancelan este término, se cancela con ese término. Ok, y llegamos a esto debe ser igual a 4a, tiene que salir la restricción de acá, 4a cuadrado, factor de lambda cuadrado b cuadrado, más b cuadrado, factor de b cuadrado menos m0 cuadrado a cuadrado.
Así que esta expresión es lo mismo que escribir 4a cuadrado b cuadrado, lambda cuadrado más, pongamos paréntesis acá, ya, entonces, condición de tangencia. Tangencia, fíjate que de acá podemos deducir algunas cosas, de donde la lata aquí, mira, de nuevo, como ha sido todo el semestre, mira, a esta parte, en esta expresión que está ahí, este número, si quisiéramos esta condición, es decir, si queremos que la recta intersecte a la hipérbola en dos puntos, entonces bastaría pedir que esto fuera verdad, ¿no? Si esto es mayor que cero, entonces el discriminante es positivo para todo valor de lambda. O sea, si M0 verifica esta propiedad, mayor o igual que cero, sí, fíjate lo que estamos diciendo acá. Si, o sea, si M0 en valor absoluto es menor que B sobre A, independiente del valor de lambda, el discriminante es positivo. O sea, lo que estamos diciendo es que si la pendiente buscada, dada anteriormente, menor que ese número, todas estas rectas, todas las rectas, van a intersectar a la hipérbola en dos puntos. Todas esas rectas intersectan bajo esa restricción, valor absoluto de m menor que b sobre a. Por lo tanto, ninguna de esas rectas es tangente, todas intersectan. La pendiente es menor que b sobre a. Fíjate, la pendiente es menor, la pendiente es más chica que la de la asíntota. Por ejemplo, la asíntota positiva. Una pendiente más chica que esta, independiente como sea la recta con esa pendiente, va a intersectar siempre en dos puntos. Pero nosotros queremos que eso sea tangente. Entonces la condición de tangencia obliga a que esto tiene que ser cero. Bueno, esto tiene que ser cero si, solo si, lambda cuadrado es igual a m0 cuadrado a cuadrado menos b. Eso va a ser cierto cuando lambda es igual. Entonces aquí aparece la restricción. Esto tiene que ser mayor o igual a cero. Porque lambda cuadrado, independiente del valor de lambda, es positivo. Entonces aquí aparece la restricción. Tangencia, para que sea tangente, para que haya chance de que la recta sea tangente, de que haya recta tangente con esa pendiente, la pendiente dada con anterioridad debe verificar esta condición. Restricción. En tal caso, cuando eso es cierto, el lambda tiene que ser más o menos m0 cuadrado a cuadrado menos b cuadrado. Y por lo tanto hay dos rectas tangentes con esa pendiente. Y igual a m0 más x más menos la raíz de m0 cuadrado a cuadrado menos b cuadrado. Ahí está el problema completamente resuelto, de hecho, para esa curva. Entonces aparece la restricción naturalmente. Geométricamente aparece la restricción. Entonces lo que dice el problema es que si tomas una pendiente mayor que b sobre a, entonces lo que dice que vas a poder encontrar dos rectas tangentes con esa pendiente. Estamos tomando una pendiente ahí. Por ejemplo, esa recta tiene pendiente mayor que b sobre a y menor que infinito. Y dice que también hay una equivalente acá. Una que es paralela, y ya por ahí. Ya por ahí.
Aquí está la otra parte de la curva, ¿no? Ahí. Entonces dice que esta recta en rojo también teóricamente también la podría dibujar más abajo. Ahí. Debería haber una que es paralela con esa. Ahí están las dos rectas tangentes con esa pendiente. A la hipérbola. Hay dos. Aquí aparece la restricción. En el caso de la elipse, el tratamiento es exactamente el mismo y aquí va a haber un más. Por lo tanto, no hay ninguna restricción. En la elipse uno puede encontrar una recta tangente con cualquier pendiente dada, lo cual es razonable. Bueno, entonces estos problemas, como puede apreciar, se pueden resolver simplemente usando la ecuación cuadrática, es la única herramienta algebraica que se ha usado en toda la unidad, la ecuación cuadrática, nada más. Bueno, nos queda, y quiero terminar con esto, la versión foco directriz para la hipérbola. A ver, nosotros tenemos una definición general de cónica, la voy a volver a recordar aquí. Ahí está. Nos damos un punto, que llamamos foco, nos damos una recta que se llama directriz y nos damos un número. Y por cónica se debe entender el conjunto de todos los puntos P del plano que cumplen esta condición. La razón entre la distancia del punto al foco y de la distancia del punto a la recta es constante, igual a E. E se llama la excentricidad. En el caso que E es 1, se llama parábola, y esto coincide con la definición que hemos trabajado de parábola, así que el caso parábola está contenido. Pero el problema es que, ¿qué pasa cuando el número es mayor que 1 o menor que 1? Estamos llamando hipérbola al conjunto de los puntos del plano que verifica esta condición con ese número escogido previamente mayor que 1. Y al mismo tiempo estamos llamando hipérbola, la misma palabra, a este objeto. Hipérbola, la misma palabra para indicar algo completamente distinto en principio, es decir, aquí tiene dos puntos y un número. Y este es el lugar geométrico. Aquí no hay ninguna recta, no hay directriz ni excentricidad en la definición original. Entonces lo que hay que hacer es conciliar esas dos visiones, es decir, darse cuenta de que hipérbola es lo mismo. Y algebraicamente lo vamos a hacer mostrando que si partimos con una ecuación, por ejemplo la ecuación llegamos a la otra ecuación. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, si partimos con esta ecuación, obtenida con la definición de lugar geométrico con focos, hipérbola horizontal con centro en el 0, 0, vamos a llegar de esta ecuación a esta ecuación. PF, distancia del punto a una recta, igual a E. ¿Donde quién es E? Bueno, este E es la excentricidad que se obtuvo arriba. ¿Cómo se obtuvo? C sobre A. De acá. Y el único gran misterio es quién debe ser L. ¿Qué recta? Logramos encontrar la recta, entonces van a ser dos formas equivalentes de decir lo mismo. Bueno, eso es de eso se trata esta parte. Entonces vamos a partir con la ecuación. Esta es la ecuación que estamos llamando 2. La ecuación, la recta horizontal, la hipérbola horizontal. Y lo que vamos a hacer es, a partir, teniendo presente lo que significa A, B y la excentricidad, vamos a partir de ahí deducir esta forma, donde la parte interesante es saber quién va a ser la recta L. Es eso. Entonces, aquí hay que hacer algunos cálculos, no son difíciles, dice, consideremos esta recta. Esta es la parte truculenta, va a funcionar con esta recta. Escoja esta recta, A sobre E, donde ¿qué es lo que sé? E es la excentricidad. Es la excentricidad de la hipérbola.
donde aquí estamos diciendo quién es C sobre A. B cuadrado verifica esta condición. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Consideremos el foco derecho de la hipérbola, F, y vamos a calcular la distancia de un punto de la hipérbola al foco y la distancia del punto a la recta L. Y las vamos a comparar. Eso es lo que estamos haciendo acá. Calculamos la distancia del punto a la recta. Y si uno calcula la distancia del punto a la recta L al cuadrado, llegamos a esta expresión. Desarrollo al cuadrado binomio acá. Y llegamos a esta expresión que está ahí. Y ahora hay que forzar en alguna parte vamos a usar la ecuación de la hipérbola. Entonces reemplaza lo que uno es C cuadrado, reemplazamos I cuadrado, ahí está. Se reemplaza I, ahí está lo que significa, esto es I cuadrado. Y se hace todo el álgebra completando el cuadrado en X, ¿no? Aquí vamos a completar el cuadrado en X. Hacemos el álgebra correspondiente, factorizamos por X cuadrado, y después se reemplaza lo que es A cuadrado y C cuadrado en términos de C, ¿sí? Queremos hacer aparecer la distancia al foco, a la recta. Bueno, y llegamos a esta ecuación después de algunos trucos algebraicos, y aquí hacemos la completación de cuadrado en X, y llegamos a esto. Por lo tanto, si un punto está en la hipérbola, con esta ecuación, entonces el punto verifica esta relación, donde la recta la recta L es A sobre E. En consecuencia, si un punto verifica la ecuación 2, ese punto verifica la ecuación 3, donde E es C sobre A y la recta es L. De aquí uno deduce que la hipérbola tiene una directriz, es A sobre E. A sobre E. Ahí hay una recta entonces que es horizontal, vertical, que es directriz de la hipérbola. Lo interesante, hago el comentario acá, así. Lo interesante es lo siguiente. En la deducción anterior hemos elegido el foco derecho y esta recta. La hipérbola tiene dos focos. Si uno escoge el foco izquierdo, o sea, este, y escoge esta otra recta, y aplica el mismo razonamiento, va a llegar a la misma relación. Es decir, si un punto está en la hipérbola, estamos diciendo, si un punto está en la hipérbola, entonces se verifica esta relación que está acá. Pero este punto es otro y esta recta es otra. En consecuencia, como los puntos de la hipérbola verifican ambas relaciones, la hipérbola tiene dos rectas que son directrices, que son las que están aquí. Ahora, notar que ¿dónde están ubicadas esas rectas? Bueno, este es el E es mayor que 1. Por lo tanto, A sobre E es menor que A. Así que si uno se para acá en el centro de la hipérbola, recuerde que en este caso, a partir del centro uno suma A y uno suma C, y tiene vértice y foco. ¿Okay?
acá está un vértice y acá está ubicado un foco. Y de la misma manera, si uno suma, uno resta A y después resta C, de C, uno llega al otro vértice y al otro foco. F', vértice, acá F', foco. Bueno, el número A sobre E es menor que A. Voy a pintarlo con este color. Por aquí está. Este es el número A sobre E. Y en consecuencia aquí está el número menos A sobre E. Si este es el 0, ¿eh? Menos A sobre E. Así que las asintos, las directrices de la hipérbola, son estas rectas que están aquí. Están ubicadas ahí. Están a la misma distancia del centro, ¿sí? Y están alejadas del vértice. De esa manera. Esas son las las directrices. Entonces lo que estamos diciendo, lo que se está diciendo, y este dibujo lo expresa de mejor manera que lo pueda decir uno, es que si uno escoge un punto en la curva, que está en rojo, esta es la curva, todo punto P que está en la hipérbola, verifica la siguiente propiedad, el cociente entre la distancia del punto, entre el punto y la recta, esta distancia, del punto a la recta, versus la distancia entre el punto y el foco, se tiene una cierta proporcionalidad. Y esa proporcionalidad está dada por E, el número E, que es la excentricidad. Entonces, todo punto de la curva verifica esta condición. Todo punto de la curva, cualquier punto de la curva, el punto podría estar ubicado acá también. Si un punto está por acá, que también está en la curva, se verifica que su distancia de P, esta longitud, versus esta longitud, es constante, igual a la excentricidad. Eso va a ocurrir. Y también va a ocurrir lo mismo si en vez de escoger esta línea, escogemos esta otra línea. Y escogemos este punto. También va a ocurrir exactamente lo mismo, que es lo que se está indicando. Si un punto está en la hipérbola, es decir, verifica la ecuación 2, es equivalente a que ese punto verifique esta condición, y es equivalente a que el punto verifique esta otra. En consecuencia, uno tiene que, cuando habla de hipérbola, puede caracterizarla usando el lugar geométrico con dos puntos, focos y un número A, o bien usando un punto, que es un foco y la directriz, y el número E, que es la excentricidad. Son dos maneras equivalentes de caracterizar el mismo objeto. ¿Okay? Estas son las directrices. En el caso que la hipérbola está centrada en otro punto, hay que trasladar las rectas ahí, ¿no? Este es K, no es H. K, me equivoqué. Ahí. Se traslada. En cualquier caso, las rectas, las directrices son perpendiculares con el eje focal, están a distancia 2A sobre E, y el centro se encuentra en una recta paralela que está esa ahí. Ya, eso mismo también, esto también ocurre con la elipse. En el caso de la elipse también se puede caracterizar usando una recta y un punto. ¿Sí? En el caso de la elipse, lo hicimos acá, no. Parece que no lo hicimos. Caracterizamos completamente. No. Sí, pero en el caso de la elipse es exactamente la misma idea. ¿Okay? Bueno, de esa manera entonces cubrimos la parte que estaba faltando respecto de la característica. Por lo tanto, cuando nosotros si nos damos un punto, una recta que no contiene el punto y un número, podemos determinar una cónica. ¿Okay? Esa visión es muy importante porque esta caracterización de cónica es la que se ocupa bastante cuando uno trabaja con coordenadas polares. Eso no lo alcanzamos a tratar acá. Y las coordenadas polares aparecen con bastante, lo que es curvas, bastante,
seguramente ya lo trabajaron ustedes, movimientos de cuerpo, ¿cierto? Siguiendo, siguiendo curvas elípticas o parabólicas, ¿no? Se trata generalmente con coordenadas polares y uno trabaja con curvas cónicas en polares. Y esta es la descripción que se ocupa. ¿Okay? La descripción de polar. Bien. Bueno, con eso completamos la parte que faltaba. ¿Okay?